Un show más, una de las mejores series en la historia de Cartoon Network, se ganó ese lugar gracias a su humor, y situaciones absurdas ya que cada episodio tenía algo especial, y el final fue simplemente perfecto, emotivo, y lleno de nostalgia. Pero, esta serie nos dejó con varios misterios, datos, y curiosidades. Y es por eso que hoy les traigo este iceberg, así que, empecemos. ¿En qué año se ambienta la serie? Muchos dicen que la respuesta correcta sería en los 80s, debido a varias referencias en la serie. Pero en el episodio El bromista podríamos dar por hecho cuál sería el año correcto en el que se encuentra la serie. En la parte donde los personajes viajan en el tiempo a 1984, mientras esto pasa, podemos ver que los años van en reversa, desde la década de los 2000. Si usamos la lógica de lo que estaba pasando en ese mismo momento, el año en que se ambienta la serie sería 2004. Un show para adultos. Un show más es una serie que no podría considerarse apta para todo público, debido a diversas situaciones que se presentan a lo largo de las tramas autoconclusivas en los episodios, situaciones que podrían hacer que la serie sea vista como algo que debería pertenecer al bloque Adult Swim. Sin embargo, fue transmitida en la programación regular de Cartoon Network. Debido a esto, fue víctima de censura en varios capítulos, en distintos países. Latinoamérica fue, de hecho, la región que sufrió la mayor cantidad de censura en relación con la serie. Alergia de Rigby. En el capítulo titulado Extra Huevo Ordinario, nos enteramos de que Rigby es alérgico a los huevos. En este episodio, él queda en coma tras consumir huevos mientras intentaba ganar un concurso. Sin embargo, en un especial de Halloween, se le puede ver comiendo huevos crudos, y en otro capítulo se le ve tomando huevos crudos. Lo cual generó confusión entre muchos fans de la serie. Esto llevó a la creación de algunas teorías, siendo la más destacada la que sostiene que Rigby no es alérgico a los huevos crudos, sino a los huevos cocidos. Una teoría que, por razones obvias, no tiene mucho sentido. Al final, lo que pasó en el episodio de Extra Huevo Ordinario solo se ignora y nunca se vuelve a dar indicios de la alergia de Rigby. Simp-Decay. Esta es una forma que los fans usan para referirse a Mordecai, usando simp, una palabra que describe a alguien que hace lo que sea con tal de llamar la atención de una chica. Juntando todo esto, tenemos el término Simp-Decay, ya que en la serie se muestra a Mordecai como un auténtico simp de Margarita, pero después de muchos momentos incómodos, lo que alguna vez llegaron a ser acaba, y Mordecai conoce a CJ. Otro interés amoroso en la serie, pero al final, Mordecai no termina ni con Margarita ni con CJ, termina con otra chica completamente random, con la que incluso llega a tener hijos antropomorfos. ¿Cómo están, muchachos? Esta es una frase de un video de un canal estadounidense traducido al español, en el que se parodia grotescamente a un show más. La frase es de una parte donde Benson se acerca a Rigby y Mordecai y les dice: ¿Cómo están, muchachos? Pero ¿se acuerdan cómo por culpa de este meme, en los comentarios de cualquier video en cualquier red social, siempre se solía haber personas comentando esto? Groserías. En el idioma original, es decir el inglés, se pueden escuchar algunas groserías o palabras que no deberían estar en una serie perteneciente al bloque regular de Cartoon Network. Claramente al traducirlo al español lo modificaron. Un ejemplo es cuando en el episodio llamado El cuerpo de Rigby, en donde Mordecai y Rigby se llaman uno al otro Ptur, que traducido directamente sería pedazo de mierda. Al final en el doblaje latino por la extrema censura que sufrió y porque obviamente no se podía decir eso, lo terminaron limitando a solo amigo. Anatomía. En 2013 en una entrevista, Quintel, el creador, reveló cómo funcionan las anatomías de los personajes dentro de la serie. Y es que, aunque nosotros veamos animales y objetos vivos en realidad dentro de su lógica, todos son como personas comunes y corrientes. Gracias a eso se explica por ejemplo, por qué Mordecai o otras aves que aparecen, no pudieron volar dentro de la serie. Cartoon Institute. Este solía ser un programa donde se presentaban varios shows piloto. La idea era que con el apoyo de la gente, algunos de estos pilotos podrían convertirse en una serie completa. Y fue justo ahí donde J.K. Quintel presentó su proyecto. Un piloto que, poco después, se convertiría en un show más. Este fue un experimento que terminó marcando a toda una generación.
Five Nights at Freddy's. En el episodio Dados de Peluche, los antagonistas fueron relacionados en varias ocasiones como una inspiración o parodia de la ya dicha saga. Pero aunque el parecido es bastante grande, los dos no tienen nada que ver, ya que este episodio salió en 2012, es decir, 2 años antes de la primera entrega de todos los juegos. Y de hecho, este episodio hace una parodia a las cadenas de entretenimiento para niños que solían utilizar animatrónicos de aspecto incómodo para la vista. Por si no lo saben, este era un programa donde se parodiaban cosas de la cultura pop estadounidense, y de hecho parodiaron a un show más algunas veces. Una de las más famosas es en el sketch de la película La Red Social, donde Mordecai amenaza a John Parker en un club nocturno. Otro que pude encontrar, fue en el sketch llamado Soy Lorax, donde salen los protagonistas como zombies. Uno del que me acordé fue en el sketch llamado Linterna Río, donde Río recluta a Mordecai para formar parte de la corporación de Linternas Verde. En el sketch llamado Guerreros Shogun Normales, aparecen Mordecai y Rigby y una versión robot de Benson. Y por último en una parte donde se habla cómo se ven las celebridades sin maquillaje, Zach Galifianakis, es Benson. ¿Por qué no los despide? Mordecai y Rigby fueron un completo desastre en el parque del padre de Papaleta, donde Benson estaba a cargo. ¿Y a qué me refiero con desastre? Pues básicamente, cada vez que Benson les encargaba una tarea simple, terminaban invocando a la muerte o trayendo criaturas de otra dimensión que acababan haciendo un desastre en el parque, e incluso terminaban haciendo cualquier otra cosa en vez de su trabajo. La gran pregunta aquí es, ¿por qué Benson no despedía a Mordecai y Rigby? Y es que la razón es bastante simple, ya que cuando ellos entraron a trabajar, nadie más quería formar parte del parque, es decir, nadie quería ese trabajo. Con el tiempo, Benson fue desarrollando una amistad con ellos, aunque nunca dejó de gritarles cada vez que hacían un desastre. Escenas recicladas. Hay algunos detalles que muchos pasaron por alto cuando vieron el episodio titulado El primer día, y es que no todo lo que aparece en ese capítulo fue animado al mismo tiempo. Si prestan atención, hay partes del episodio donde el estilo de animación cambia. Lo que pasa es que para este capítulo se usó gran parte del episodio piloto de la serie, el que se presentó a Cartoon Institute. Es decir, agarraron partes del piloto y las mezclaron con escenas nuevas para hacer este capítulo. Y es bastante notoria la diferencia entre las animaciones, seguramente para alguien que no sabía del piloto, esto puede parecer un error. Paranormal Roommates. Este fue el piloto de una serie creada por Benton Connor, quien anteriormente trabajó como guionista en un show más. En este se nos presentaban al monstruo del lago Ness y Pie Grande, ambos eran seres despreocupados que terminaban invadiendo la casa de un oficinista. Según se cuenta, Benton había concebido la idea desde su etapa universitaria. Durante años, conservó el boceto, hasta que finalmente Cartoon Network le brindó la oportunidad de desarrollarlo. Sin embargo, al ser publicado, el piloto fue criticado por las similitudes notables con un show más. Lo que alimentaba más esto es por el hecho de que el propio creador había formado parte del equipo original de esa serie. Un nuevo show. Se prepara el regreso de un show más, pero esta vez con un enfoque más adulto. El proyecto llevaría por nombre regular Show Lost Tapes, y sería transmitido por Adult Swim. No sería una secuela o reboot sino un spin-off, siendo una versión más oscura y sin censura. La mayoría de los personajes volverían, pero no sé si ya mayores o los mismos que vimos en la serie original. Supuestamente se usaría el humor negro y temas que antes no se podían tocar. Aunque no hay fecha exacta, varias pistas apuntan a que el proyecto está en marcha, pero aún no hay anuncio oficial, solo tocará esperar a futuro y ver cómo termina este spin-off. Toontubers. Mordecai y Rigby cuentan con una sección de vídeos en internet, disponible en el canal oficial de YouTube de Cartoon Network Latinoamérica. En estos vídeos, los personajes realizan gameplays y dan consejos relacionados con distintos videojuegos, principalmente aquellos que estaban en tendencia en el momento. Estos vídeos no se limitaron únicamente al formato digital, en varias ocasiones colaboraron con creadores de contenido de la plataforma, e incluso presentaron segmentos en conjunto con otras series del canal. Algunos de estos vídeos llegaron a transmitirse por televisión, si bien podría pensarse que este contenido fue exclusivo para la región de Latinoamérica, especialmente por el uso de las voces del doblaje en español. También existieron versiones similares en otros países, pero ninguna logró alcanzar el mismo nivel de popularidad que tuvieron en Latam. Spontaneous Combustion.
Este fue un promocional muy antiguo de un show más, en el que se ve a Mordecai y Rigby conduciendo una podadora, que termina incendiándose mientras ellos entran en pánico. El comercial fue usado para promocionar la serie en Cartoon Network, mucho antes de que se estrenara oficialmente. Siendo que fue lo primero que muchos vieron sobre esta serie, y incluso quedando como un recuerdo nostálgico para otros. Error en colores. En el episodio La Torre del Poder, en su transmisión pasó algo muy curioso, ya que todo el capítulo se veía raro, como si le hubieran puesto un filtro saturado. En ese momento, mucha gente que vio este capítulo en su primera transmisión pensó que su televisor se había dañado, y de hecho ni siquiera J.K. Quintel sabía qué fue lo que causó esto. Después de un tiempo, corrigieron estos errores, pero la razón por la que pasó esto sigue siendo un misterio. ¿Qué animal es? Aileen es un personaje recurrente en la serie, siendo también el interés amoroso de Rigby. Pero si la ves por primera vez su diseño podría parecerte raro, ya que tiene una complexión humanizada pero con una cola. Según la wiki de fans, Aileen es un topo, lo que podría explicar por qué cuando se quita los lentes sus ojos se hacen demasiado pequeños, aunque todavía no queda muy claro por qué tiene una cola de castor, si los topos reales tienen una cola larga y delgada. Se podría decir que ella es una mezcla entre topo y castor, con complexión humanizada, ya que si no es así no le encuentro sentido. La señora Melar. Este personaje, como se muestra en el capítulo llamado Skips contra la tecnología, es la esposa del señor Melar. Pero este personaje envuelve un gran misterio ya que aparece solo 2 veces en la serie, sin tener un solo diálogo. Por lo tanto, no se sabe mucho sobre ella, ya que no se sabe si el personaje que aparece en el episodio Una épica batalla más es ella. En este episodio se nos revela que Papaleta no es de la Tierra. Al ser un capítulo que menciona el origen de Papaleta, el señor y la señora Melar aparecen, pero muy brevemente siendo el caso de ella, no se sabe porque tiene muy pocas apariciones. Buscando una respuesta dentro de la serie, podríamos decir que ellos dos se dejaron tras un cierto tiempo, o que a ella le pasó algo, como su muerte. O también que los animadores se hayan olvidado de este personaje, si se busca una respuesta fuera de la serie. ¿Cuál fue el favor? En el episodio, Hazme un favor, pasa algo que nos dejó una duda por algo que pasa en el capítulo. En Mordecai y Rigby se la pasan pidiéndose favores entre ellos. En una parte del episodio, Aileen le propone a Rigby salir con ella, Mordecai y Margarita, a lo que el mapache se niega. Aún así Mordecai lo convence de aceptar, pero a cambio Mordo le debería hacer 10 favores. Mientras transcurre el episodio, Rigby avergüenza a Mordecai con los favores que le hace cumplir. Y ya hasta el final, el mapache le pide su último favor a Mordecai, un favor tan vergonzoso que Mordecai se niega a hacerlo. Por lo mismo el parque se empieza a destruir porque Mordo no cumple el favor, y no le queda de otra más que hacerlo. Mordecai se agacha para hacer algo, y Rigby lo graba, pero nunca se muestra qué fue exactamente lo que hizo Mordecai en esa posición. Según algunas teorías, Mordo podría haber defecado o puesto un huevo, todo esto por las caras de asco que hacen los personajes que estaban ahí. Final alternativo. Como tal no es un final que formó parte de un show más, pero sí de otra serie de Cartoon Network, y esto pasó en un episodio de Villanos. En la pelea final Papaleta y Antipapaleta, cuando se dirigen al sol para morir, se abre un portal que los lleva directo a Black Hat. El cual totalmente furioso con Antipapaleta, porque tuvo toda la ventaja para ganarle a Papaleta y no lo aprovechó, lo termina ridiculizando por ser vencido con el poder del amor. Por lo que tira a Papaleta al sol, mientras que a Antipapaleta lo entrega a un monstruo para que se lo coma. Juguetes de un show más. Estos son muy conocidos por 2 cosas, el alto precio que llegan a tener, y la mala calidad con la que están hechos, llegando a tener una calidad similar a la de juguetes piratas a pesar de ser oficiales. Por los colores que no van acorde a los que vimos en la serie, e incluso miren, musculoso parece un cricoso, hacen que los juguetes sean bastante malos, hasta en la misma serie se burlaron de ellos. Más sin embargo esto no pasa con los Funko Pops, ya que van muy acorde a la esencia de ambas franquicias. Verónica. Este era un personaje que originalmente se tenía pensado agregar en el capítulo llamado Mordecai y los Rigbys.
Según se dice, ella iba a aparecer al final del episodio, ya que Verónica sería la exnovia de Benson y tendría un aspecto muy similar a este, siendo también una máquina de chicles, pero con rasgos femeninos. Y de hecho los bocetos, o arte conceptual de la escena y de su diseño están públicos en internet. Y la razón por la que no apareció en el episodio, no es del todo clara, pero se especula que fue porque podría alargar demasiado el episodio, al ser una escena irrelevante, que solo se podía haber usado como un chiste. La fuerza de Mordecai. Este es un tema que se habla mucho, ya que es muy normal pensar de que Mordecai no parezca un personaje que sea muy fuerte, en varias veces se le ha visto a Mordecai ganarle a personas que son el doble que él, e incluso en el episodio, El oso de la muerte, es capaz de darle batalla a el oso, que en el mismo episodio se ve que es bastante ágil, además de sus varios abusos de fuerza contra Rigby. Pero este no es capaz de ganarle a Musculoso, e incluso le teme a pesar de que este parece más débil que Mordecai. A pesar de haberle visto perder contra otros, Mordecai es más fuerte de lo que parece. Billy Mitchell. Este es reconocido por lograr récords en los juegos arcades de Donkey Kong y Pac-Man. Sin embargo, fue expuesto porque todos sus récords fueron hechos con ventajas, lo cual llevó a que se le quitaran estos. Él sirvió de inspiración para el antagonista del capítulo El Récord, quien era Garrett Bobby Ferguson, un personaje que hacía trampa en los videojuegos arcades. Por esta razón, Mitchell decidió tomar acciones legales contra Cartoon Network, diciendo que el personaje paródico dañaba su reputación y lo tildaba de tramposo. Sin embargo, el juez rechazó dicha demanda. Clones perdidos. En el episodio El búho Mordecai, Rigby, Musculoso y Fantasmano terminan atrapados en el futuro. Después de derrotar al villano del capítulo, logran viajar al pasado, creyendo que habían vuelto a su propia línea de tiempo. Al final los vemos caminar y hablar sobre qué pasaría si en ese momento habrían habido dobles de ellos. Llegan a la conclusión de que sería imposible, porque no puede haber dos versiones iguales coexistiendo al mismo tiempo. Sin embargo, justo cuando el plano se aleja, vemos que hay otros dobles de ellos, pertenecientes a esa misma línea temporal. Esto quedó como un misterio dentro de la serie, ya que nunca se volvió a tocar el tema ni se explicó qué pasó con esos dobles. Cortometrajes independientes. Twin the EMPN es un cortometraje animado creado por J.K. Quintel. Este corto fue lanzado en 2006, mucho antes de que Quintel creara un show más. La historia nos cuenta cómo dos empleados de una tienda consumen unos dulces mágicos, los cuales hacen que los personajes experimenten alucinaciones y sufran cambios en sus cuerpos. Uno de ellos se transforma en un diseño temprano de Mordecai, y el otro en lo que después conoceríamos como Benson, además de un diseño temprano de Papaleta. Todo esto los lleva a pasar cosas extrañas durante la noche. También existe otro corto llamado The Nightmare from Lollyland. En este, vemos a un prototipo de lo que más adelante sería Papaleta. En este corto el personaje entra a un restaurante, y al terminar su comida intenta pagar con paletas. Esto provoca una discusión con el mesero, que termina con Papaleta saliendo herido del lugar y yéndose en un taxi volador. El pozo de los autos en la vida real. Su versión en la serie es un hueco el cual es usado para tirar autos, pero en el norte de Gales existe una cueva con el mismo concepto que en el de la serie. Esta cueva es conocida en ese país como Caverna de las Almas Perdidas. En esta se encontraron más de 1000 carros abandonados, además de un montón de basura y aparatos electrónicos viejos. La historia de este es que solía ser una mina, pero cuando dejó de usarse, la gente del área empezó a tirarle cosas como si fuera un basurero. Con el tiempo, se convirtió en un sitio lleno de desechos, llegando a tener un parecido con el de la serie, pero obvio sin las cosas surrealistas que pasan en ella. Close Enough. Este es un programa hecho por Quintel, lanzado para HBO Max, aunque terminó siendo cancelado después de un tiempo. Esta serie, al ser muy parecida a un show más, muchos dicen que las dos comparten universo. Hay varias razones para pensar eso, pero las tres más convincentes entre comillas son: Emily parece una versión adulta de Aileen. En un episodio se ve a Josh usando un disfraz de Mordecai. Y por último, un diálogo de Rigby donde dice que, si algún día reencarna, lo haría en un pterodáctilo, y en Close Enough aparece un dinosaurio similar. A pesar de todas las similitudes, no puede quedar nada claro ya que solo pueden ser referencias, pero no estaría mal pensarlo. Error de doblaje.
Mi mamá es una de las frases icónicas que dejó esta serie, pero en internet hay varias personas que se han confundido. Algunos dicen que Musculoso no se refería a su propia mamá, sino a la mamá de quien le está diciendo la frase, y que no decía tu mamá por un error de traducción. Pero esto no es cierto, ya que si escuchas los diálogos en inglés, en su idioma original, Musculoso dice my mom, lo cual en español se traduce correctamente como mi mamá. Triste destino de Skips. Skips es un personaje inmortal, por lo cual él está condenado a ver cómo cada uno de sus amigos mueren uno a uno con el paso de los años, mientras él siempre subsiste. Él mismo ha mencionado que ser inmortal es una maldición, ya que ha visto cómo varios trabajadores que trabajaron anteriormente en el parque han muerto. Es obvio que lo mismo pasará con los personajes con los que lo vimos ser amigos en la serie, en esta misma se demuestra cómo es este ciclo, y que a pesar de todo lo que pase Skip seguirá teniendo el mismo destino, una y otra vez. Pero si tengo el recibo. En este episodio Mordecai y Rigby intentan reembolsar un juego de mesa que era muy malo, a lo que el gerente se niega a darles su dinero. Ante esto los dos protagonistas hacen de todo para devolver el juego, lo cual llega al punto de que el gerente los reta a jugar con él al juego que tanto insistieron en reembolsar. Estos al hacerlo terminan entrando en el juego de mesa, y hasta el final vemos que nada era real y una espada que estaban usando los protagonistas solo se trataba de una regla, con la cual terminan apuñalando al gerente. Mordecai y Rigby se ofrecen a llevarlo al hospital pero él se niega. Desde aquí ya no vuelve a aparecer hasta el especial Salida 9B, donde tiene un pequeño cambio lo cual nos hace entender que este personaje falleció por la puñalada de la regla, por algo que veremos en breve. El verdadero Thomas. Este fue un personaje secundario que apareció por primera vez en el episodio Salida 9B. Desde ese especial, él empezó a trabajar en el parque y solo solía ser usado como un personaje que recibía las bromas de Musculoso, y una que otra vez era relevante en un capítulo. Pero, en el capítulo llamado El verdadero Thomas, se nos revela que todo el tiempo fue un espía de este país, llamado Nikolai, que pretendía robar el parque y trasladarlo junto con su compañera a Rusia. Pero al final, Thomas se arrepiente, ayudando a los protagonistas a salvar el parque y terminando por vivir en el anonimato. Finalmente, hace un tiempo se rumoró que habría un spin-off de Thomas, pero terminó siendo solo una noticia inventada por un random de internet. Lost Media. Existe una versión del episodio piloto hecha en Flash que, durante mucho tiempo, se pensó que era un capítulo completo. Pero, solo existen 2 clips disponibles, que de hecho vimos en el episodio del primer día. Al final, un animador de la serie aclaró que en realidad nunca hubo un episodio completo. Esos 2 clips que circulaban como supuesta evidencia de este material perdido eran simplemente pruebas de animación. Paradoja causada por Mordecai. En el episodio Malverso pasa un evento que cambió a los personajes. En este, Mordecai arruina su primer beso con Margarita porque le apestaba la boca. Mordecai todo avergonzado le pide ayuda a Rigby, quien había comprado una máquina del tiempo por $15. Los protagonistas viajan en el tiempo para arreglar el mal aliento de Mordecai pero no lo logran. Esto los lleva a viajar a la mañana de ese mismo día, y tratan de que el Mordecai de la mañana use enjuague bucal ya que en la noche besará a Margarita. Sin embargo este no les cree y usa la máquina del tiempo y regresa a su presente llevándose con él la máquina del tiempo. Todo parece perdido para Mordecai del beso pero Rigby le revela que él viajó en el tiempo para comprar la máquina del pasado. Ellos usan su máquina para atrapar el Mordecai que se escapó con la máquina original. Ellos pasan por varios lugares, hasta que llegan a la noche que ocurrió el beso. El Mordecai de la mañana amará el Mordecai de esa noche, pero el Rigby y Mordecai originales lo detienen, siendo así que el Rigby del presente viaja con Mordecai de la mañana al presente, y el Mordecai original se queda en la línea del tiempo del Mordecai que amarraron, el cual al destruir las máquinas del tiempo él desaparece sin motivo alguno. Con esto los protagonistas que vemos en los siguientes episodios son el Mordecai del presente y el Rigby de la noche. Esto claramente nos deja con la duda de qué pasó con el Rigby del presente, o porque el Mordecai que amarraron explotó. Alucinados. Hay una teoría que dice que todo lo extraño que pasa en la serie es consecuencia del consumo de sustancias por parte de Mordecai y Rigby. Esta teoría se basa en uno de los cortos mencionados antes, Twin Day NPM, donde ambos personajes consumen una sustancia y empiezan a tener alucinaciones totalmente fuera de lo normal.
Según la teoría, esas alucinaciones son las que terminan dando origen a todo lo que vemos en el show. Es decir, Mordecai y Rigby estarían imaginando todo bajo los efectos de lo que tomaron. Papá Músculo. Musculoso es el personaje más insoportable en los primeros episodios, pero mientras transcurrían las temporadas, fue teniendo un desarrollo que sin duda alguna hizo que fuera un personaje querido. A pesar de que se nos muestra como una persona sumamente molesta, la razón de esto se debe a su padre, el cual en palabras de Musculoso, era su héroe. Este llamado Papá Músculo solía ser un camionero que, para Musculoso, era uno de los mejores, algo que él admiraba demasiado. Todo esto se nos revela en el episodio El Salón Trailero de la Fama, donde el papá de Musculoso muere. Esto entristece a Musculoso, pero él, como última voluntad de su padre, decide ir a esparcir sus cenizas en el punto más alto del Salón de los Camioneros. Mordecai y Rigby lo acompañan en su misión, donde Musculoso cuenta cómo su padre fue su superhéroe por haberlo hecho quien es. Durante el viaje, se detienen en una gasolinera para ir al baño, pero son abordados por algunos camioneros que se burlan de Papá Músculo, revelando que en realidad solo era un remolcador, y que se hacía pasar por camionero ante los ojos de su hijo. Este golpe destroza a Musculoso, quien estuvo a punto de abandonar su misión. Pero, encuentra una carta de su padre que le recuerda cuánto lo amaba y lo orgulloso que estaba de él. Esto le devuelve las fuerzas para seguir adelante. Al final, Musculoso esparce las cenizas de su padre, las cuales toman una forma espectral, y se reconcilia con su recuerdo. El más allá. En el portal de la salida 9B, se puede interpretar el portal como una representación del infierno o del más allá, aunque nunca se menciona explícitamente en el episodio. Hay varias razones para esto, y la más coherente es que todos los antagonistas que murieron en sus respectivos episodios aparecen en este especial. Por ejemplo, el alce humano, que murió atropellado, y el Budo, que murió por falta de oxígeno, ambos aparecen en este episodio. En cambio, personajes que no murieron, como Dougo el Cabezón, no aparecen porque aún no habían fallecido en ese momento. Rigby intentó suicidarse. En la película de Un Show Más, después de que Mordecai le grita a Rigby que ya no son amigos, Rigby, dolido, se sube a la nave con la que habían viajado en el tiempo y se escapa. Mientras va volando, le pide a la nave que lo lleve directo al sol, porque ya no quería seguir sintiéndose mal. Básicamente, si Mordecai ya no era su amigo, para Rigby no tenía sentido seguir viviendo. Si no fuera porque la nave no tenía suficiente combustible para llegar hasta allá, el destino de Rigby habría sido diferente. Censura por el grano de café gigante. Grano de café gigante es un episodio que contiene varias escenas bastante bizarras. En este capítulo, Mordecai y Rigby firman un contrato con un grano de café gigante, para que les dé café directamente desde sus pezones y así tener más energía. A pesar de ser un episodio de 2011, todavía sigue siendo un capítulo demasiado censurado en varios lugares por considerarse muy inadecuado, y la base tan extraña en la que gira el episodio. No más anos. John Lewis, artista de la serie, dibujó a Rigby con un ano en varias ocasiones, a lo que J.K. Quintel tuvo que escribirle una pequeña nota en la que le pedía que ya no dibujara estas cosas. Mordecai terminó con el bucle. Este bucle consiste en que, cuando los dos papaletas chocan sus puños, el universo se reinicia. Es decir, es como si empezaras a ver la serie desde el principio. Esto lo podemos saber por el final de la serie, llamado una épica batalla más, ya que en este unos tapices ancestrales nos revelan que todo lo que vimos anteriormente estaba escrito. El universo como lo conocemos, no solo se ha reiniciado una vez, sino en varias veces. Y no es hasta que Mordecai propone hacer trampa para derrotar a Antipapaleta que algo cambia. Esta decisión sorprende hasta el mismo Antipapaleta, ya que él menciona que la propuesta de Mordecai es algo que no estaba escrito en el tapiz. Esto nos indica que es la primera vez en varios reinicios que Mordecai propone algo nuevo, algo que nunca antes se había dicho, por lo que si Mordecai no hubiera propuesto esto, el universo de Un Show Más se habría reiniciado de nuevo. Creepypastas.
Rigby.ib y Regular Hell son de las creepypastas más populares sobre esta serie. En la primera, Rigby.ib, esta fue subida hace más de una década, en la cual hay una imagen de Rigby con los ojos negros, mientras el video hace un movimiento constante de un lado para el otro. Detrás de la historia de este video no hay casi nada de información, y posiblemente quien lo creó solo lo hizo porque en ese tiempo que este video se hizo popular, las creepypastas eran demasiado populares. Mientras tanto Regular Hell tiene una historia detrás muy curiosa y genérica. Esta va que quien subió el video dice que este viene de un VHS, el cual compró de una venta de garage, donde una persona ya mayor se acercó a él y le dio la cinta para que se la llevara. El video en sí es muy incómodo de ver, ya que hay varios gritos de fondo, teniendo a Rigby con una cara alargada y a Mordecai quien permanece quieto, y al final termina saliendo un jumpscare. Las alitas y soda. En un show más hay algo que puede parecer normal a simple vista, pero que si lo ves con más atención, tiene un trasfondo mucho más interesante. Y es la forma en que presentan ciertos alimentos, como las alitas y la soda. Comidas que, en teoría, no deberían tener ningún efecto fuera de lo común, pero que en la serie hacen que los personajes actúen como si estuvieran borrachos. Exactamente igual que una persona que está bajo los efectos del alcohol. Esto ha llevado a que muchos deduzcan que esas comidas no son solo comidas, sino una metáfora directa al alcohol. Ya que esta, al ser una serie animada con restricciones, no podía mostrar como tal a los personajes emborrachándose de la manera convencional, sino usando estos dos elementos como puente. La depresión. Este es un tema que se explora mucho durante esta serie, no de forma explícita, pero sí hay varios motivos para creerlo, especialmente con dos personajes, Mordecai y Benson. A Benson se le muestra como alguien solitario, ya que no cuenta con muchas amistades más allá de sus empleados. Fuera de su trabajo se le ve apartado, y además presenció cómo su amigo fue decapitado. Por el lado de Mordecai, él sufre mucho en el tema de las parejas, presentándonos varias situaciones, como aquella vez que Margarita se iba a casar y se le vio completamente deprimido. También, en la 8ª temporada, en el capítulo Atrapados en el ascensor, Mordecai pierde todo propósito para seguir adelante y empieza a ver el lado malo de todo. ¿Cómo murió Fantasmano? Esta es una de las gran dudas que dejó la serie, ya que desde la primera vez que aparece, es un fantasma, y queda la duda de cómo es que él murió. En el episodio de la salida 9B, se muestra un pequeño flashback de Fantasmano, donde aparece como un bebé fantasma. Lo curioso es que sus padres no se parecen en nada a él, ya que son humanos. En el episodio Los veo allá, se presentan por primera vez el padre y el hermano de Fantasmano, quienes sí tienen un parecido con él en su aspecto, pero nunca se menciona a su madre. Aquí es donde entra la teoría. Se dice que Fantasmano es el hijo de una humana y un fantasma. La ausencia de su madre se explica porque ella habría muerto antes de que comenzara la serie. Sin embargo, si esta teoría fuera cierta, Fantasmano debería tener características humanas, como su hija, que también es la unión de un humano y un fantasma. Por último, según una teoría, el árbol genealógico de Fantasmano sufrió una maldición que afectó a sus descendientes, causándoles una extraña enfermedad que los convirtió en fantasmas. Canibalismo. En el capítulo La parrillada, Mordecai y Rigby quedan atrapados en un congelador, pero se encuentran con unas salchichas que hacen un trato con Rigby. Si las salchichas los sacaban de ahí, los protagonistas debían comérselas. Obviamente, ellos aceptan, pero cuando logran salir, las salchichas los traicionan y revelan que en realidad no querían ser comidas, sino que ellas se iban a comer a los protagonistas. Después de eso pasan varias cosas, y llegamos a la famosa parte donde Rigby rocía a las salchichas con mostaza, y al probar el sabor, empiezan a comerse entre ellas mismas. Destino del Cabezón. En el capítulo Lucha Realmente Real conocimos a El Cabezón, un personaje que salía de su auto para competir en una pelea, pero terminó siendo atropellado accidentalmente por Papaleta. A causa del accidente, le quedan marcas de llantas en la cara y la cabeza deformada, lo que lo llevó a jurar venganza por las cosas que Papaleta le hizo.
No se volvió a saber de él sacando una que otra aparición irrelevante, hasta que en el capítulo Hombres Uniformados, donde el cabezón intenta aprovechar una oportunidad para atrapar a Papaleta, pero Musculoso lo empuja al vórtice de fealdad, quedando atrapado ahí, siendo que su cabeza termina convirtiéndose en una atracción del parque, usado como una de las principales de este. Pero, su historia termina en la llave del universo, cuando Papaleta corre hacia su lugar feliz, se puede ver lo que queda del cabezón, lo que da a entender que murió entre las temporadas 6 y 8. La teoría más aceptada es que su muerte fue por inanición, es decir, por falta de comida o agua. Esto tiene sentido si recordamos que durante el episodio del experimento del domo, el parque fue cerrado por un mes entero, sin que nadie pudiera entrar o salir. En ese tiempo, los empleados solo debían sobrevivir con los recursos que se les daban, por lo que nadie se habría encargado de alimentar o cuidar al cabezón, ya que los recursos eran muy limitados, y simplemente fue olvidado. Otra posibilidad es que haya muerto después, cuando los personajes llegan al árbol espacial en la 8ª temporada. Con todos lejos del parque, no quedaba nadie que se ocupara de él. Así, el cabezón habría terminado muriendo. Muertes de Rigby. A lo largo de la serie, este muere varias veces canónicamente, sin contar los especiales de Halloween los cuales no son canónicos. La primera es cuando es comido por el monstruo de nieve, en el capítulo Día de la Apreciación, siendo revivido porque Mordecai borra la historia con la que invocaron el monstruo. La segunda es en el capítulo Ya es hora, en donde se pelea con Mordecai, y este lanza a Rigby, quien se desintegra en un viaje. El Padre Tiempo le da otra oportunidad a Mordecai y revive a Rigby. En el episodio La Revancha, luego de que Rigby es descubierto por Skips haciendo trampa para ganar en las luchas de brazos, Skips lo azota contra la mesa y lo termina matando, pero luego hace una lucha de brazos con la muerte para revivir a Rigby. Hay muchas más muertes de Rigby, ya que este es el personaje que más veces ha muerto canónicamente. Transformaciones desechadas de Doug. En el capítulo Trabajador Temporal, conocemos a Doug, un personaje que Rigby contrata para que haga su trabajo en el parque. Pero se nos revela que Doug es un imitador y se transforma en Rigby, tratándole de robar la identidad, queriendo reemplazarlo. Lo más interesante es que existe arte conceptual eliminado del episodio. En esos bocetos se mostraban escenas donde Doug se transformaba en todos los personajes principales mientras escapaba de los protagonistas, dejándonos con la duda de cómo es que se hubiera visto esta escena en el episodio, ya que de por sí con solo ver los bocetos se notan demasiado raros los diseños. Final alternativo del especial de Halloween segunda parte. Benton Connors, guionista de la serie, dijo que para el especial de Halloween parte 2, tenían un final un poco más macabro, el cual consistía en que después de que los protagonistas contarán sus historias de terror, ellos logran salir del tráfico para llegar a la fiesta. Después de avanzar un poco ellos notan que el tráfico se debía a un accidente. Al observar se percatan que el auto accidentado era muy parecido al Volkswagen de Skips. En la siguiente escena se enfoca en los fallecidos, los cuales eran Mordecai y Rigby y todos los demás personajes principales. Posteriormente se nos enfoca a la cara del conductor y al de un paramédico, los cuales contaban con una cabeza esquelética. Benson trata de abrir la puerta pero no lo logra, mientras el conductor empieza a acelerar hacia un portal en llamas, lo cual hace que Mordecai y Rigby digan que solo querían ir a una fiesta, a lo que el conductor dice, hay muchas fiestas a donde vamos. Finalmente vemos sus almas y al fuego desvanecerse, mientras que la pantalla pasa al plano de una calabaza la cual dice, ¡Feliz Halloween! Todo está en la mente de Papaleta. Existe una teoría bastante oscura sobre la serie que dice que todo lo que vemos es producto de la imaginación de Papaleta. La idea surge porque, a lo largo de los episodios, Papaleta es mostrado como el personaje más extraño de todos. Además, en el episodio bromista se revela que sus teléfonos, es decir los que Mordecai y Rigby usan para hacer llamadas, le causaron un tumor provocado por la radiación de estos teléfonos. Estos detalles hacen que muchos fans crean que la serie entera podría ser una representación de su mente distorsionada, donde todos los eventos y personajes son proyecciones de su imaginación. En el episodio El primer día se reciclaron varias escenas del piloto, agregando otros fragmentos para complementar el capítulo, y esto se nota demasiado. Pero, al tener escenas del piloto, se incluyó una donde se puede ver lo que iba a ser la idea original de la serie.
Según J.K. Quintel, lo que principalmente pensó para la serie era que el parque sería un zoológico de humanos supervisado por animales. Es por eso que en el piloto se ven algunas jaulas. Al final la idea de Quintel fue descartada porque le dijeron que era demasiado bizarra. Hola, pues solo puedo agradecer que llegaste hasta aquí. Honestamente solo subí el video para poder terminar lo que empecé, y lo mismo quiero hacer con otros vídeos que tengo aguardados. Y por cierto, pido perdón por estar inactivo más de un año, ya que durante todo ese tiempo estuve trabajando en varios vídeos, pero al final no llegaban a nada, siempre me desmotivaba y lo congelaba para trabajar en otros. Intentaré terminar y subir lo que tengo, o por lo menos eso espero. Solo puedo agradecer si viste el video completo, en serio te lo agradezco de todo corazón, gracias, saludos y